El proyector casero es uno de los primeros experimentos que hicimos en la materia de espacio para la producción y para comenzar dar un concepto básico de la óptica, que es un punto importante para haber hecho este experimento. La óptica es el estudio del comportamiento y las propiedades de la luz, incluidas sus interacciones con la materia. Las primeras aplicaciones comenzaron con el desarrollo de los lentes de Nehru, que eran hechos de cristal y a menudo de cuarzo. Para conocer un poco más de la óptica, hicimos la disección del ojo de una vaca, que comenzamos a sacar las 5 capas de la córnea, que son el epitelio anterior, la lámina limitante, la sustancia propia, la membrana de Smith y la última, que es el epitelio posterior. Luego de haber sacado las 5 capas, sacamos el cristalino dentro de la esclerótica o la parte blanca del ojo. Y ya en la tercera imagen podemos ver el cristalino. ¿Qué es el cristalino? Es un lente convergente como una lupa que permite observar los objetos que están a lejos y cerca a la distancia. Para comenzar a hacer el proyector casero necesitamos los materiales, que es una caja de zapato, hojas de color en negro o pintura negra. También tijeras y estilete, una lupa grande y una lupa pequeña, regla y lápiz y una cinta adhesiva negra. El procedimiento. Bueno, comenzamos con la caja de zapato. Lo que hacemos es pegar las hojas de color negro por dentro y por fuera, o también pintarlo. Cualquiera de los dos puede pasar, puede ser. Esto es para que no pase ni un rayo de luz, tiene que estar pintado por fuera, por dentro y por fuera. También luego cortamos en la parte de un costado de la caja, como podemos ver en la imagen, para colocar la lupa grande y para que de ahí se proyecte la imagen. En el paso 3 cortamos en la parte superior de la caja en una forma lineal que tenga una distancia en el cual puede entrar la lupa pequeña para dentro de la caja. Esto se daría para que podamos agrandar y achicar la imagen moviéndolo para adelante y para atrás. Y por último, introducimos el teléfono dentro de la caja. Llevamos nuestra proyectora casera, que es la caja de zapato ya hecha con las lupas, y la llevamos a un cuarto oscuro. Ahí el teléfono la ponemos a máximo brillo, la metemos dentro de la caja y la ponemos en lado anverso. ¿Por qué? Porque la lupa son unas lentes convergentes y hay que poner, y ya que cuando pasa por la lupa la imagen sale invertida, así que hay que ponerla al revés y así dará una buena imagen. Buen día, licenciado, buen día, compañeros. Hoy voy a exponer acerca del barco y auto a vapor, y más específicamente todos los experimentos que realizamos durante todo este año. El barco y auto a vapor está relacionado un poco a lo que es el tema termodinámica. Bien, para saber esto tenemos que entender qué es entropía. Bien, entropía nos dice que es una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular en un sistema. Es decir, como pueden ver en las siguientes imágenes, nos sirve como ejemplo. En un estado sólido no existe una menor entropía. Esto es debido a que las moléculas se encuentran más atraídas. En cambio, en un estado gaseoso existe una mayor entropía. Esto debido a que las moléculas tienen una mayor fuerza de expulsión, es decir, que no se atraen entre ellas. Esto debido a que está en sistema gaseoso. Bien, una vez entendido esto, la palabra termodinámica viene del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa poder. Bien, para entender cómo funciona el barco y auto a vapor, tenemos que entender unos principios que son presión de vapor, principio de acción y reacción y energía. Bien,
El principio de presión de vapor básicamente nos dice que la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida para una temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Es decir, que las moléculas van a tender a estar en mayor desorden si mientras se encuentren en gaseoso o si el líquido se transforma en estado gaseoso o el sólido. Bien. El principio de acción y reacción. Este nos dice que básicamente que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Es por eso que como las moléculas se encuentran en un estado de desorden, estas chocan con las paredes de la superficie que las detiene, produciendo así una fuerza igual, pero de sentido contrario. Y la energía. La energía es básicamente la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Bien, una vez entendidos estos tres principios, vamos a entender cómo funciona el barco y el auto a vapor, que básicamente tienen los mismos principios de funcionamiento. Bien, el auto a vapor, ¿cómo funciona? Y el barco. El agua al calentarse pasa al estado gaseoso, es decir, que se convierte en vapor, generando una presión, la cual sirve para ejercer una fuerza que impulsa el barco. El movimiento se produce por el principio de acción y reacción. Si impulsas algo hacia atrás, el vapor, en este caso, recibes un empuje equivalente, pero de sentido contrario. Es por eso que ese fuego produce energía, pasando electrones hacia el motor o hacia la lata en este caso. Y esta, como dije anteriormente, este agua se transforma en vapor, produciendo así un estado de caos en las moléculas, produciendo así un movimiento, una entropía mayor dentro de la lata o cualquier otra cosa que esté sosteniendo al líquido. Bien, una vez entendido esto, vamos al siguiente experimento, que en este caso es el globo de Cantoya. El globo de Cantoya está más relacionado al tema de densidad. Bien, primeramente tenemos que saber qué es densidad. Bien, densidad básicamente es la relación entre el peso o masa de una sustancia y el volumen, es decir, que es la relación entre la masa sobre un volumen, sobre un determinado volumen, la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Bien, para estos existen, como dice, distintas unidades que son kilogramo metro cúbico, gramo centímetro cúbico y entre otros. Bien, lo que nos interesa de aquí es más que todo que básicamente el globo de Cantoya flota porque existe una menor densidad dentro de ella que al exterior. Es decir, este globo de Cantoya vuelan gracias a la diferencia de densidades que hay en el exterior y en el interior del globo. Bien. Ya, esta diferencia de densidades, como puedes ver en la imagen, es debido al mechero, a la vela que está encendiendo dentro del globo de Cantoya. Como puedes ver en la imagen, este prende fuego y bota o exuda dióxido de carbono. Y como sabemos, dióxido de carbono tiene una menor densidad que el aire. Y es así que el globo de Cantoya, como tiene una menor densidad, flota, porque el aire tiene una mayor densidad. Eso es básicamente cómo funciona el globo de Cantoya. Fuente de Orón. Bien. La fuente de Orón está más relacionado con un movimiento perpetuo que más adelante veremos algunas excepciones de este. Bien, para la fuente de Herón tenemos que entender un principio básico que es la ley de la conservación de la energía, que como dice ahí, esta es la energía, nos dice este principio que la energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo convertirse de una forma de energía a otra. Esto significa que un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía a menos que se añada desde el exterior. Bien, la fuente de Herón, como vemos en la imagen, esto funciona gracias a que la primera botella bien, como dije, la fuente de Herón funciona primeramente
Metemos agua en la primera botella, es decir, en la parte superior de la botella. Bien. Una vez insertado el agua, obviamente el agua va a bajar hacia la parte inferior de la botella. Y una vez hecho eso, esta agua tenemos que pasarlo hacia lo que es al medio, hacia la botella, hacia la segunda botella. Bien, una vez hecho eso, una vez que la segunda botella esté llena de agua, nuevamente llenamos la primera botella, haciendo que la primera botella pase a la segunda. Y esta, la parte inferior de la botella expulsará aire hacia la segunda botella. Y esto, como expulsa aire a la segunda botella, esta ejercerá una mayor presión, haciendo así que esta expulse agua hacia la primera botella. Bien, es así como funciona la fuente de Herón. Esa fuente de Herón fue creada anteriormente porque se quería invencionar un movimiento perpetuo, es decir, un movimiento infinito. Esto nos daría una energía infinita, así rompiendo así esta ley que es la conservación de la energía. Pero actualmente esto no existe. Es por eso que actualmente se pueden ver mitos de esto, como puede ser en esta siguiente imagen, en la que se puede observar que aquí supuestamente existe un movimiento perpetuo, fluyendo el agua de manera continua, generando así energía infinita. Pero esto no es posible, como dije anteriormente. Bien, ¿esto por qué no existe? ¿Por qué no existe el movimiento perpetuo? Esto, en caso de que funcionara una máquina hipotética, como les dije, sería capaz de continuar funcionando perpetuamente después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa. Su existencia valoraría teóricamente la primera ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. Básicamente lo que nos dice este enunciado, nos dice que esta ley o este movimiento perpetuo rompería lo que es la primera ley de la termodinámica, que es, como sabemos, es la ley de la conservación de la energía. Es por eso que este movimiento perpetuo es imposible actualmente, aunque muchos, como Herón, intentaron crear esto. Bien, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, en este caso voy a exponer el tema sobre los LEDs o los diodos emisores de luz. La unidad de formación se llama Espacio Comunitario para la Producción, a cargo del licenciado Johnny Armando Sayama Marca y mi persona Erwin Leonardo Vivanco Montejo, que explicará lo que es los LEDs. Primeramente hay que tener una definición de lo que es de los diodos LEDs. Dice que son componentes electrónicos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido. En sentido contrario no dejan pasar la corriente. En el sentido en que su conexión permite pasar la corriente se comporta como un interruptor cerrado, y en el sentido contrario de conexión como interruptor abierto. Un diodo LED es un diodo que, además de permitir el paso de la corriente solo en un solo sentido, al pasar por el sentido contrario, pues emite luz. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces en este caso aquí tiene dos polos. Aquí está el polo positivo y el polo negativo. En este caso, al cambiar la polaridad, solamente permite una polaridad para que pueda emitir luz. Dice, en la figura de arriba puedes ver una LED polarizado directamente o inversamente en serie con una bombilla. Lo mismo ocurre con un LED. Lo que pasa es que no hace falta la bombilla porque él ya emite luz. Entonces ya no haría falta un foco, ¿no? El foco sería aquí, que está conectado para saber si se enciende o se apaga. Poniéndolo de esta manera sí encendería, pero al cambiar la polaridad no pasa corriente, no se enciende. La estructura tiene de esta forma, donde el ánodo sería el polo, la
pata más larga es el ánodo positivo y el cátodo negativo. Ya, siguiendo, esta sería su simbología, donde N indica que la composición o la estructura a nivel atómico como está organizado, o sea, aquí hay más electrones, tiene más electrones de sobra, y la parte P positiva, exceso o defecto de electrones, o sea que hay hueco o vacío en su estructura molecular de esta parte, ¿no? Entonces su simbología de esta forma: si fuera un diodo que no emite luz, aunque sí emite luz de cierta manera, según el video que voy a presentar, va a detallar de forma más minuciosa la estructura interna del diodo. Entonces su ventaja de los LEDs es que dice que no emiten tanta calor, ¿no? O sea, los LED también pierden, dice, en forma de calor energía, pero en cantidades mucho menores. Esto hace que casi toda la energía que consuma se utilice en dar luz y no calor, lo contrario de lo que hacen las bombillas convencionales o las antiguas. Su tiempo de vida es mucho mayor, así que el consumo de corriente eléctrica es menor, pero la luminosidad aquí dice 20%. Entonces dice 100.000 horas de luz. Entonces es grande la ventaja de los diodos LEDs. En este video se muestra de forma minuciosa cómo está compuesto un diodo, ¿no? A realizar más videos. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo. Debido a que los electrones pueden moverse libremente entre los átomos del metal y al ser conectados a la fuente de energía común y corriente, porque en teoría estos también pueden emitir luz y por lo mismo poseer un bajo consumo energético, una mayor resistencia a los impactos y una mayor vida útil, y por lo mismo están disponibles en muchos formatos distintos. Pero en vez de ir directamente a analizar un LED, vamos a partir repasando cómo funciona un diodo común y corriente, porque en teoría estos también pueden emitir luz, solo que lo hacen muy ineficientemente. Si tenemos un circuito con una lámpara y una fuente de energía, la energía pasará libremente. Esto debido a que los electrones pueden moverse libremente entre los átomos del metal, y al ser conectados a la fuente de energía, son obligados a moverse. Al agregarle un diodo al circuito, dependiendo de la posición de este, la corriente puede pasar libremente o ser detenida. Y la razón por la cual ocurre esto es por su composición. Al interior del diodo hay un material semiconductor como por ejemplo el silicio, más específicamente dos tipos de este material. Si tomáramos un trozo de silicio puro y viéramos su estructura atómica, nos encontraremos con que cada átomo posee 4 electrones de valencia, los cuales son compartidos con otros 4 átomos de silicio alrededor de él, formando una estructura cristalina con enlaces covalentes, es decir que comparten sus electrones y por lo tanto poseen un total de 8 electrones de valencia por átomo, asemejándose a los gases nobles, los elementos más estables conocidos por el hombre. Si no les gusta la química, no se asusten. Lo importante aquí es que entiendan que 8 electrones por átomo es el número mágico que mantiene todo fuertemente conectado. De hecho, tan fuertemente conectado que cuando un nuevo electrón quiere atravesar el silicio, los electrones que lo componen no se pueden mover, dificultando el paso de la corriente. Pero esto puede ser cambiado mediante un proceso conocido como doping, en el cual se le agregan impurezas al silicio para controlar su conductividad y convertirlo en un semiconductor del tipo N o del tipo P. Si agregamos impurezas que tengan 5 electrones de valencia en vez de 4, entonces tendremos átomos con un total de 9 electrones. Y ya que 8 era nuestro número mágico, podríamos decir que uno de los electrones sobrará o quedará más libre que los demás, lo cual permitirá que cuando lo conectemos a una fuente de energía, este pueda moverse y actuar como un conductor. A esta aleación se le conoce como semiconductor del tipo N, pues posee electrones de sobra, los cuales, recordemos, poseen una carga negativa. Por otro lado, si realizamos el doping con impurezas que poseen 3 electrones de valencia, tendremos átomos con un total de 7 electrones, es decir que nos quedaría un hueco, permitiendo que los electrones se puedan mover a través de él y generando un movimiento de los huecos en la dirección opuesta. Ya que esta
aleación tendría un electrón menos que la forma estable, este tendría una carga positiva y se le llamaría semiconductor del tipo P. Es más, para simplificar la visualización, diremos que cada hueco corresponde a una carga positiva. De esta forma, cuando se genera una unión PN, dependiendo de la polarización de la fuente de voltaje, existirán dos posibles resultados. Si el polo positivo está conectado al semiconductor tipo N y el polo negativo está conectado al semiconductor tipo P, los huecos y electrones libres se alejarán, impidiendo que se genere una corriente eléctrica. A este caso se le conoce como polarización inversa. Por otro lado, si invertimos la polaridad de la fuente de voltaje, los electrones libres del semiconductor tipo N serán capaces de saltar a través del semiconductor tipo P y cerrar el circuito, permitiendo el paso de la corriente. A este caso se le conoce como polarización directa, y es precisamente aquí donde ocurre el fenómeno físico que produce la emisión de luz. Si volvemos a nuestra visualización de la estructura atómica y nos centramos exactamente en el punto en que los dos semiconductores hacen contacto, nos vamos a encontrar con que los electrones están siendo trasladados de un átomo con más electrones de valencia a un átomo con menos electrones de valencia. Esto es extremadamente importante, porque esta diferencia en la cantidad de electrones de valencia guarda relación también con la cantidad de energía que estos poseen. En otras palabras, un electrón que se encuentra en un átomo con 5 electrones de valencia posee más energía que otro electrón en un átomo con 3 electrones de valencia. Esto significa que cada vez que un electrón atraviesa esta unión, hay energía que se está perdiendo, pero, como dice la ley de la conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso la energía que perdieron los electrones al saltar de un átomo a otro se convirtió en luz, o más específicamente, fotones. El hecho de que esto ocurra a nivel atómico posee otra implicancia. Dado que los electrones se trasladan siempre de un átomo A a un átomo B, la cantidad de energía transformada en cada salto será constante, lo cual en términos prácticos significa que la luz emitida tendrá siempre el mismo espectro de longitud de onda, y también que cambiando los átomos A y B, es decir, las impurezas dentro de los semiconductores, podemos emitir luces con distintos espectros, o refiriéndonos específicamente al espectro visible, podremos emitir luces de distintos colores. Llegado a este punto ya sabemos cómo se emite la luz, pero aún no hablamos de por qué si este fenómeno ocurre en un diodo semiconductor común y corriente no los vemos brillar continuamente. Hay dos razones principalmente. La primera de ellas es que en muchos casos nuestros ojos son incapaces de ver el espectro que está siendo emitido. No logré encontrar una demostración exacta de esto, pero sí encontré un video en que un panel solar emite luz infrarroja al aplicarle un voltaje, y un diodo genera un voltaje al ser iluminado, todo lo cual tiene relación con el mismo fenómeno. La segunda razón por la cual un diodo común no brilla es simplemente la forma. Si pensamos que la luz se está generando solo en los puntos en que los dos semiconductores están en contacto, ¿cómo vamos a verla si en su mayoría esta área está siendo cubierta? En esta patente, en la cual se describe la realización de uno de los primeros diodos emisores de luz, la solución es extremadamente simple: mover los semiconductores lejos de los conectores para que no tapen la luz emitida, y reducir el espesor de uno de ellos a tal extremo que la luz es capaz de atravesarlo. En cierta forma, podríamos decir que esto no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Analicemos un LED desde adentro hacia afuera. Lo primero que necesitaremos es un sustrato en el cual poner el resto de los materiales. A este le agregamos una capa de semiconductor tipo N y luego otra más delgada de semiconductor tipo P, siendo importante el orden, pues al llegar a este último es que ocurre la transformación de la energía. Luego agregamos unos cables para que pueda fluir la corriente eléctrica entre los semiconductores y se emita la luz, siendo estos extremadamente delgados para no cubrirla. Técnicamente, solo con esto ya tenemos un LED funcional, pero para que sea más eficiente agregaremos un pequeño reflector para dirigir la luz, el cual estará integrado en uno de los electrodos. Y antes de cubrir todo en una resina epóxica transparente para que el conjunto sea más resistente, agregaremos un último elemento, una capa de fósforo, aunque esta se utiliza solo en algunos casos, como por ejemplo la luz blanca. En este caso particular, el diodo en realidad está emitiendo una luz de color azul, el cual al impactar en la capa de fósforo provoca que éste emita una luz más amarilla, y es la mezcla de estos dos espectros la que genera la percepción de ver una luz blanca. Lo último de lo que quiero hablar es de los diodos RGB, que pueden producir múltiples colores, aunque la verdad ya no queda mucho misterio. El nombre RGB hace alusión a los colores que lo componen: rojo, verde y azul. Pues efectivamente dentro de este tipo de LED hay 3 pares de semiconductores seleccionados específicamente para producir cada color, y al variar independientemente el voltaje que pasa por cada uno de ellos, se logra generar la percepción de diferentes colores. Les recuerdo que tengo varias animaciones
Bueno, ahí está la explicación bien minuciosa del funcionamiento de los LEDs. Aquí está la tabla según el color del LED de cuánto voltaje ocuparía y cuál es su intensidad aproximada, su intensidad, su amperaje. Entonces aquí está de forma un poco más detallada el rango entre 1,8 y 2,2 voltios se ocuparía para que pueda encender el LED rojo, el verde entre 2 y 3.5, el amarillo entre 2 y 3.5 y el naranja entre 2.1 y 2.2. Entonces todos oscilan entre 2 y casi 3,5, ¿no? Y la corriente máxima es 20 mil amperios o 0,02 amperios o 0,015 amperios. Entonces acá hay diferentes tipos de varias formas donde se puede conectar, varias maneras como conectar LEDs. Casi obedece al principio de las reglas de resistencia en paralelo y en serie. Hay varias diferencias, ¿no? Parecidos, pero no son iguales. Aquí, por ejemplo, puse un problema de cómo se quiere hallar la resistencia o el valor de esta resistencia para poder conectarlo en este circuito de LEDs en serie, ¿no? Entonces cada LED ocupa 2 voltios 2 voltios para poder encender, ¿no? Pero como están en serie, la regla dice que hay que sumar, hay que hacer una sumatoria de voltaje cuando el circuito está conectado en serie. Entonces acá sería 2, 4, 6, 8, 10 voltios. La fuente está botando 20 voltios. Aquí hay que hacer una diferencia. El voltaje total que ocupa el circuito es de el voltaje la fuente, o sea, el voltaje de la fuente menos el voltaje que va a necesitar estos 5 voltios, que serían 10. O sea, si esa resta saldría 10 voltios. Se ocupa la misma fórmula de voltaje igual a resistencia por intensidad, donde hay que despejar la letra R, entonces va a quedar B dividido I. Al dividir eso sale que se necesita una resistencia de 500 ohmios para que pueda mantenerse constante esta intensidad. O sea, la intensidad en cada punto es 0,02 amperios. Si conecto estos 20 directamente sin esto de acá, sin esa resistencia que va a bloquear ese paso de corriente, pues se quemarían esos 5 LEDs. Para que no se para no ocupar una resistencia tendría que colocar 5 LEDs más. O sea, serían en total 10 LEDs. 10 por 2 serían 20. Tendría que restarme en esta parte 0 voltios. Acá tendría que ser 0 la respuesta para que no haga falta una resistencia ahí pegada, ¿no? Entonces, más o menos de forma, o para explicar esto, he redondeado, ¿no?, los valores aquí. Todos, estoy suponiendo que todos son de 2 y que todos son de un solo color. Entonces, de esa forma se realizan. Ahora, cuando aquí cambia el asunto, cuando la resistencia están en paralelo, los LEDs están conectados en paralelo. Aquí las reglas cambian. No es como las conexiones de circuitos de resistencias en paralelo, donde se hacía una tipo fracción, una sumatoria fraccionaria. En este caso los voltajes no cambian aquí.
todos ocupan 2 voltios, pues entonces el voltaje total es 2 voltios. Ahora, se puede poner una resistencia en esta zona de aquí o poner 5 para los 5 LEDs. Se puede hacer de dos maneras. Sale un voltaje aquí de 20 voltios, y estos como están en paralelo, su voltaje total es 2, entonces sería 20 menos 2 son 18 dividido entre 0.02 que necesita cada LED, amperios, ¿no? Los amperios que necesita cada LED. Entonces tendré que poner un LED de 900 ohmios a cada uno, o sea, esta parte de acá, aquí 5 resistencia para cada LED, y así esos 20 voltios la intensidad lo va a minorar, ¿no? Si lo pongo directo 20 y sin resistencia, pues se van a quemar todos, ¿no? Entonces o bien puedo poner 5 resistencias o solamente puedo poner una. Ya, ahora si he hecho un cálculo para un solo LED en esta parte de acá, ahora quiero hallar una sola resistencia a poner en esta parte para los 5, pero ya sin poner esto de acá. Eso ya no haría falta gastar 5 resistencias, solamente poner una. En este caso, aquí las intensidades cuando están en paralelo se multiplican, en este caso por 5, 0,02 por 5 da 0,01 amperio. Entonces este cable de aquí sería como esta línea blanca de acá, y las 5 líneas serían en esta parte, ¿no? Aquí estarían los LEDs, ¿no? En esta parte. O sea que se va a repartir la intensidad que entre por ahí, o el amperaje, se va a repartir en 5 partes iguales. En este caso lo que se quiere es que se reparta 0,02, 0,02, 0,02, 0,02. Pero la intensidad entrante tiene que ser 18, o sea, todo esto equivale a 2 voltios. 20 menos 2 son 18 dividido entre 0,1. Bastaría poner una resistencia de 180 ohmios, y ahí se reparte para los 5 cables, ¿no? O poner una resistencia cada uno de 900 ohmios, y aquí ya no haría falta poner esto. Entonces siempre aunque no haya en la tabla resistencia de 180, puede ser de 200, igual van a encender todo. Ya si supera los 200, pongámosle 350 ohmios, va a encender, pero la luminosidad va a ser mucho menor, así que es preferible que se acerque un poquito al valor de lo que se ha calculado, ¿no? Aquí hay un experimento que hice, donde acá hay 2 LEDs y le he puesto una resistencia en esta parte, y es amarillo y verde, ¿no? Y esta fuente de voltaje es de 20, es un cargador de computadora donde bota 20 voltios. Si lo colocara o lo hubiera colocado sin esta resistencia que está aquí, esto automáticamente se quema al instante y
por no poner la resistencia, ¿no? En este caso hice el cálculo y esto más o menos con el tester acá, con el tester logré medir, ahí sale 991 ohmios que tiene el valor de la resistencia. Haciendo los cálculos estaría de esta manera en serie, están en serie conectados estos LEDs, son dos nomás, 4 voltios ocupa, entonces 20 menos 4 equivale a 18, dividido entre 0,02 amperios que necesita, que su intensidad es la misma en este punto y en este punto. Haciendo esa división sale que se necesita una resistencia de 900 ohmios. Aquí salía 991, entonces sí sirve, ¿no? Sí vale, sí va a encender. Aunque podría iluminar más si fuera si se aproximara al valor que sale aquí. En este otro circuito, que es un poco más grande, tiene más circuitos conectados, son 9 en total. Nueve en total, están conectados todos en serie y cada LED es de diferente color, celeste, rojo, amarillo, y siguiendo la tabla de equivalencia, bueno, unos ocupan 1,5 voltios, otros 1,8, otros 2, otros 3, haciendo esa sumativa tendría que hice que se logre que se supere el valor del voltaje que bota la batería, el cargador de computadora, que es 20. Casi llegó a los 21. Por esa razón no hizo falta poner ninguna resistencia, ya que se ha aproximado al valor de la fuente, haciendo la sumatoria de la equivalencia de cada LED, ¿no? Su valor, su voltaje. Entonces, por esa razón no hizo falta que ponga ninguna resistencia a este circuito en serie. Y la razón de que se está apagando y encendiendo es porque hay dos LEDs que es multicolor y funciona como si fueran dos LEDs en serie, con dos LEDs de diferente valor unidos en una sola pieza, ¿no? Entonces hay que saber la parte fórmula teórica para no cometer muchos errores, ¿no? Saber utilizar la fórmula, y la fórmula estaría funcionando aquí como una herramienta, y el producto que se hace con la herramienta serían estos circuitos. Los diodos funcionan como rectificadores para que la corriente viaje en una sola dirección, y en un solo sentido, ¿no? Entonces eso sería todo. Gracias.